Pero Jesús ya les había dado una lección a los discípulos acerca de palabra, de querer, de confiar. Y se levantó una gran tempestad en el mar, porque el diablo sabía que iba a liberar al Gadareno, el hombre de Gad, de la tribu de Gad, de Gadara. Y levantó un fuerte viento para intimidar el propósito con el cual Jesús y sus discípulos iban hasta ese lugar. Y el mar se enfureció. ¿Y los discípulos qué dijeron? ¿Utilizaron la palabra que Jesús les había dado? Se atemorizaron. La fe se les diluyó con el agua, con la tormenta, y el viento se llevó la fe. Y les quedó el miedo, les quedó temor y decían, estamos a punto de perecer. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba en el camarote, estaba en la parte inferior allí de aquella embarcación, durmiendo en plena paz. Paz en medio de la tormenta. Y le llegan y dice, maestro, lo despiertan. Sí, que tenía un sueño profundo. Lo despiertan porque el viento, las olas que pegaban contra la barca no lo despertaban. Tuvieron que jamaquearlo. Maestro, no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombres de poca fe. Tienen una fe pequeñita, que a las primeras de cambio no la ponen de manifiesto. Lo que ponen de manifiesto es lo contrario a la fe, la duda. Y la duda lo que primero que trae es muerte. Se acabó, no vamos a salir de esto. Pero Jesús enseguida, ¿qué hizo? Le habló a lo que estaba provocando aquello. Le dijo, le habló al mar y le habló al viento. Es decir, Jesús le estaba hablando a las potestades que estaban detrás de aquella tormenta, porque sabía que estaban tratando de interponerse, de hacer un obstáculo para el propósito que tenía al otro lado de aquel mar. Y le dijo, calla, enmudece, y con la palabra de Jesús, el mar se aquietó y la brisa cesó. Y dice que hubo grande bonanza. Aleluya. Entonces, la palabra de Dios en nuestro corazón, si nosotros estamos conectados a Jesús y no dejamos de mirarlo a Él, vamos a permanecer en paz. Así vientos huracanados pegando contra tu casa, contra tu economía, contra tu familia, contra tus hijos o contra algún negocio que tú estés emprendiendo tengas, y ves que se ha levantado una turbulencia allí que quiere arrancarte lo que tienes en mano, hay que confiar y mantener nuestra mirada puesta en Dios. Porque si nuestra mirada está puesta en Dios, Él va a obrar como Él solo lo sabe hacer. Poderosa, extraordinaria, milagrosamente para nosotros. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Dios es grande. Pero todo en el libro de Romanos capítulo 12, en el verso 2 dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos. Es decir, cambiemos la forma. No nos podemos conformar al espíritu de la época. No nos podemos conformar al pensamiento que impera en la mayoría de las personas que nos rodean. Porque si el pensamiento que impera, que prevalece alrededor de nuestras vidas es temor, es duda, es de esta no vas a salir, fracaso, entonces eso va a minar nuestra confianza, nuestra fe. ¿Dónde usted recibe fe? ¿Dónde usted fortalece su fe? En la iglesia, en la célula, cuando lee la palabra, porque la palabra de Dios tiene como contenido, tiene como esencia fe. Amén. La palabra de Dios contiene fe, ese sentido espiritual necesario para traer las bendiciones hasta nuestro lugar. Aleluya.
Y les decía que también, para comenzar el tema de hoy y terminar el del domingo pasado, dice Romanos capítulo 12, verso 18, que en lo que esté a nuestro alcance, en lo que sea posible, estemos en paz con todos los hombres. Amén. Que estemos en paz con todos los hombres. Porque en nuestro país hay una polarización. Y de eso no estamos exentos. Amén. De eso nosotros no estamos exentos. En el mundo que estamos, no hablando de religión, sino hablando de los asuntos que pasan a nivel nacional, hay dos polos. Un polo oficial y un polo que se llama el que hace oposición al oficial. Pero sea cual sea la idea que usted tenga, o a la que usted esté, con la que usted se identifica, nosotros no podemos odiar, nosotros no podemos denigrar al que piense distinto a nosotros. ¿Ok? Tengo que, en lo que me sea posible, estar en paz con todos los hombres. Amén. Estar en paz con todos los hombres. Tiene que estar en paz con el que piensa como usted piensa, o que está afín a lo que usted cree, y con aquel que cree todo lo contrario. Aquel que cree todo diferente a lo que usted tiene, tenemos que estar en paz. Como escuché en estos días, porque hoy le dan nombre a lo divino, le dan nombre a las cosas divinas, y gente dice, oye, decir que creo en Dios es como muy místico, es como, no sé, he escuchado en las universidades, en las escuelas y de algunos filósofos que Dios es como algo realmente muy abstracto, superficial, de poco fundamento. Entonces creen que hablando de manera filosófica, de manera en los tiempos de ciencia que estamos, se va a escuchar mejor. Y dicen, la energía en la que yo creo, el universo que se pone a mi disposición y a mi favor está direccionado hacia mí, o el universo se puso en contra. Hoy vamos a hablar acerca de palabras que nos ha sido revelada y dada por Dios para llamar las cosas como realmente tenemos que llamarlas. Amén. Y dejarnos de ambigüedades, y nosotros como hijos de Dios tenemos que llamar las cosas como Dios las llama. El tema de hoy, la exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras, la palabra de Dios, la exposición de tus palabras. Si yo me pongo a la palabra de Dios, voy a tener luz en mi camino. Amén. La exposición de tus palabras alumbra. Romanos capítulo 10, verso 17, en la versión 1960 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que no es oír cualquier cosa lo que va a traer fe, sino oír la palabra de Dios. En la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. No es cualquier noticia lo que va a generar fe en nuestro corazón, es la buena noticia de Jesucristo. Esta es la que va a traer realmente fe necesaria para caminar en lo sobrenatural como hijos de Dios en esta temporada. Primera de Corintios capítulo 1, verso 21. Primera de Corintios capítulo 1, en el verso 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, esto es hablando de la sabiduría humana, mediante sabiduría humana el hombre no puede tener conocimiento de las cosas de Dios. Las cosas de Dios se reciben por sabiduría divina, amén, por revelación de Dios.
Por eso una de nuestras oraciones constantes o diarias debe ser que Dios envíe espíritu de revelación en el conocimiento de sus principios, de sus verdades, a nuestra vida, a nuestra familia y por cualquier otra persona por la que usted interceda. Que le sea revelada la verdad del Evangelio de Cristo principalmente. Amén. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No por la locura de los predicadores, sino por la locura de la predicación. Porque a los hombres les es locura la palabra de la predicación. Les parece algo fuera de lo corriente, de lo sensato. Porque como es tan sencillo, les parece muy difícil que para que una persona sea salva, solamente tenga que creer. No, tiene que hacer otras cosas. Creer es muy sencillo. Tiene que hacer otras obras. Sin embargo, la Biblia nos dice que solamente necesitamos creer. Amén. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, sigue diciendo el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que todos los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad, hermanos, vuestra vocación, con que sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Cuando la palabra dice en el verso 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, la palabra salvar en griego viene de una raíz llamada soso, que significa preservar, prosperar, sanar, proteger. Es decir, que si nosotros colocamos todas estos sinónimos en la palabra salvar, agradó a Dios preservar, sanar, proteger y prosperar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Romanos capítulo 10, verso 13 y verso 15. Comenzamos con Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice, todo el que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Aquí se refiere a un nombre. La palabra invocar es llamar a alguien por su nombre. Llamar a alguien por su nombre. Y hablando en el contexto de quién está hablando, está haciendo referencia a Jesucristo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y sigue diciendo el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Amén. Bendigo los líderes de esta casa, bendigo los anfitriones en las células, porque se han dispuesto a llevar el mensaje que necesita la gente escuchar de salvación a través de Cristo. Que no es una energía, que no es un hablar abstracto, que no es un hablar al vacío, que no es un hablar que enviamos a la atmósfera, al universo, que es un hablar a una persona, la persona de Jesucristo, a quien presentamos, el Dios que se hizo hombre, que vivió como cualquiera de nosotros con la naturaleza humana, pero sin pecar, y se ofreció
Nadie le quitó y nadie le podía quitar la vida a Jesús. Porque lo único que quita la vida, lo único que da un derecho legal para quitarle la vida a alguien es que exista pecado en el cuerpo. Y Jesús nunca pecó. Jesús fue concebido en santidad, no fue concebido por relación de hombre-mujer, fue concebido en el vientre de una mujer por la presencia del Espíritu Santo. Su naturaleza santa, como Dios hizo al hombre en el principio, pero el hombre en el principio, el hombre que hizo primero, falló. Este que vino en semejanza de hombre, no falló. Permaneció sin pecado, intachable, y se ofreció a sí mismo, entregó su vida para salvar la nuestra. De Él es que predicamos, amén. De Él es que enseñamos, de Él es que le hablamos a la gente. No hay salvación sino solamente en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 12, en el verso 12, capítulo 4 de Hechos, Hechos capítulo 4, verso 12, que en ningún nombre bajo el cielo hay salvación, solamente en uno. No es en Buda, no es en Mahoma, no es en alguna virgen. Jesucristo es el nombre que está debajo del cielo. Es la única autoridad dada por Dios para que la gente se reconcilie, para que la gente camine en plenitud de bendición, de preservación de su alma, de prosperidad, de completa paz. Es a través de Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. El libro de Lucas, el capítulo 5, verso 15, Lucas capítulo 5, verso 15, dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Para oírle, y después de oírle, sanaban. El ministerio de Jesús predicaba, enseñaba, sanaba y echaba fuera demonios. En eso se caracterizaba. Predicaba, sanaba, enseñaba y echaba fuera demonios. Alguien podría decir: ¿a Jesús lo seguían para escuchar su palabra o a Jesús lo seguían para ser sanado? ¿Por qué lo seguían? Lo seguían, dice el texto que leímos, lo seguían para oírle, y se reunía mucha gente para oírle, y después de oírle les sanaba de toda enfermedad. Primero escuchaban. ¿Se acuerdan de aquella mujer que tenía una hija endemoniada, pero que no era judía, que era extranjera? Pero ella escuchó de Jesús y dijo: voy, me acerco y recibo lo que Él imparte, liberación y sanidad. Pero escuchó de Jesús. El siervo del centurión, el centurión había escuchado de Jesús, y como había escuchado, entonces reconoció la autoridad que Jesús tenía, y por eso sabía que si se llegaba donde él estaba y le hacía esa petición, su siervo iba a sanar. Pero primero escuchó testimonio, palabra, lo que Jesús estaba enseñando y estaba predicando. Los Gálatas, en el capítulo 3, Gálatas capítulo 3, los versos 2, 3 y 5, le dijo esto a los Gálatas. Eran creyentes en Jesús. Los Gálatas eran creyentes en Jesús, pero se habían vuelto muy legalistas. Vivían bajo la ley, bajo los preceptos de la ley. Y saben que por los preceptos de la ley nadie podía ser salvo, nadie se podía justificar. Porque los preceptos o ordenamientos de la ley no son 10 los mandamientos. Hay más de 600 ordenanzas que tenían que cumplir. Y si no podían cumplir 10, ¿cómo iban a cumplir 600? Es más, el hombre no pudo cumplir una. Cuando Dios le dijo: solamente de este árbol no comas. El resto de los miles que tienes aquí pueden
hacer uso de los frutos de ellos, pero solamente de este solito que está ahí, no lo toque. No pudo cumplir un solo mandamiento. Después le pusieron 10 y después le pusieron más de 600, mucho menos los iba a cumplir. ¿Para qué está puesta la ley? La ley está puesta para que nosotros, como en un espejo, veamos nuestros errores. Pero no salva. ¿Es perfecta? Sí, es perfecta. ¿Quién la cumplió? Jesucristo únicamente. Porque Jesucristo, hombre perfecto, únicamente la cumplió Él. Y nosotros nos llegamos a Él y por gracia recibimos la bendición de la salvación que Él otorga por creer en Él. Maravillosa la salvación, amén. A Él le costó mucho, a nosotros nos queda solo creer. Los Gálatas, muy legalistas, y les dice allí en el verso 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibieron ustedes el Espíritu Santo? Yo les pregunto a ustedes ahora, no Gálatas, sino paraguaneros, venezolanos paraguaneros. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por lo bueno que son o por el oír la palabra con fe? ¿Están claros? Le sigue diciendo ahora a los Gálatas, tan necios soy, otra versión dice, tan tontos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar con la carne. Porque los Gálatas comenzaron a decir, ¿te circuncidaste? ¿Estás usando, fuiste a la fiesta de los panes sin levadura, a la fiesta de las trompetas, no te vi en la fiesta de las primicias? Y comenzaban a señalar a la gente por las obras. Dice, oye, pero tan tontos son ustedes que creen que es por las obras que son salvos. Empezaron por el Espíritu, creyendo y aceptando a Jesucristo. El 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O por el oír con fe. Por aquel que suministra el Espíritu. Esas palabras que son Espíritu y son vida, se suministran. O yo debo exponerme, como es el título del mensaje, tengo que exponerme a esa palabra que va a provocar o a producir vida dentro de mi espíritu, vida dentro de mi ser, amén. Que usted todos los días tenga una razón para vivir, para alabar, para adorar, para servirle a Dios. No gente que viva desanimada, que las cosas que le están pasando le tienen la fuerza por el piso. El que se expone a la palabra de Dios, es suministrado por el Espíritu de vida, amén. Y usted se levanta en fe y puede tener esperanza en medio de un mundo desesperanzado. En Venezuela, una cantidad de gente desesperanzado, pero nosotros como hijos de Dios tenemos una gran esperanza. Yo tengo una gran esperanza, una esperanza viva, porque dice la palabra que el que cree a sus profetas será prosperado, y el que confía en Dios está seguro. Y profetas de testimonio y de trayectoria han dicho cosas muy extraordinarias para mi país, para mi nación. Y ninguna de esas palabras buenas, poderosas, maravillosas va a quedar en vacío. Cumplirán el propósito con el cual el Espíritu de Dios inspiró e hizo que estos hombres profetizaran acerca de nuestra nación. Aleluya. Gloria a Dios. Seguían a Jesús, pero hacían obras de la carne para tratar de justificarse delante de Dios, y por las obras nadie se justifica. Tenemos que exponernos a un suministro constante de su Espíritu. Usted no está respirando hoy y deja de respirar. Yo sigo respirando mañana. He respirado mucho ya. Eso es. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Voy a darle un descansito a los pulmones. Usted le da un descansito a los pulmones y a Dios luz. Usted no despierta más.
Usted respira constantemente. Nosotros tenemos que constantemente exponernos a la palabra. Usted viaja de una ciudad a otra. Oye, tan maravillosa que es la ciencia hoy. Usted puede llevar su audífono, puede llevar su teléfono y va escuchando palabra de Dios. Amén. Y se está exponiendo al suministro de la vida del Espíritu. Al suministro de la vida del Espíritu. Y donde usted llega la vida de Dios. Donde usted pisa la paz de Dios. Donde usted se mueve, la bendición de Dios camina con usted, porque usted está expuesto a la bendición de Dios, a la palabra de Dios que es vida todo el tiempo, constantemente, amén. Mientras usted escucha repetidamente, constantemente palabra de Dios, usted va a ver milagros, usted va a ver la sobrenaturalidad de Dios. Amén. Hechos capítulo 14, versos 7 y verso 8. Hechos capítulo 14, verso 7. Dice la palabra, y allí predicaban el evangelio. Este es Pedro. En una ciudad llamada Listra. Y cierto hombre, esta ciudad llamada Listra en la actualidad está en Turquía. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, o con una dificultad congénita. Nació con ese problema, que jamás había andado, no caminaba. No era que era cojo solamente, sino que era inválido. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. No crean que fue porque le habló fuerte, sino porque le habló con la autoridad que tenía y le dijo, hay fe, vamos a aprovechar el momento, levántate. Esto cualquier médico hubiera dicho, mira, el problema para caminar el muchacho, pero ¿desde cuándo no camina? No, él nació así. No, esto no hay vida, hija. Vaya para que otro médico, pero conmigo no lleva posibilidades. Pero con Dios, lo imposible del hombre es posible para Dios. Amén. ¿Y cómo llega la fe? Este no fue que de repente dijo, oren por mí. No, dice la palabra, este oyó, estaba oyendo. Este oyó está en tiempo imperfecto. En tiempo imperfecto. No es que oyó y listo. El tiempo perfecto para la palabra oyó, para el verbo oyó, es oyó de una vez por todas. De una vez y listo. No, este es un oír constante. Oyó y siguió, y siguió, y siguió escuchando palabra de Dios. Amén. Escuchó y escuchó el evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús y la palabra. Ahora, ¿qué evangelio? En esta semana se predicó en la célula el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas de salvación. En el verso 3 de este mismo capítulo, verso 3 de este mismo capítulo 14, dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Qué era lo que predicaba Pablo? La palabra de su gracia, la palabra de la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el capítulo 13, un capítulo anterior al que estamos leyendo, en el verso 38, para resumir lo que dice allí el capítulo 13, para saber qué era lo que predicaba Pablo, dice, sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él, hablando de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. No es por nuestras obras, es por creer en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que
somos salvos. Y mientras más escuchamos de Él, mientras más recibimos palabra de Él, porque toda la Biblia habla de Jesús. En el Antiguo Testamento en forma figurativa, pero en el Nuevo Testamento ya de una manera auténtica. El Mesías prometido ayer vino y se hizo presente y habitó entre nosotros, y hoy está a la derecha del Padre, es la autoridad máxima, nos ha delegado autoridad a nosotros, y con la autoridad que Él nos ha delegado podemos caminar como Él caminó, hollando serpientes y escorpiones, amén, pisoteando al diablo y los demonios, y nada te puede hacer daño. Aleluya.